vamos a revisar, ¿cierto?, lo que es el área de estas figuras compuestas. Nuestro objetivo va a ser, ¿cierto?, calcular y estimar, ¿ya?, ¿cierto?, áreas de figuras en donde no hay solamente un cuadrado, por ejemplo, o solo un triángulo, o solo un círculo, ¿ya? Y esto va a ser aplicado no tan solo a la resolución de problemas geométricos, sino que también se va a relacionar en lo que son situaciones cotidianas, ¿bien? Porque también es muy importante que sepamos de que la matemática también puede ser aplicada en lo cotidiano, ¿bien? Entonces por eso es importante que desde ya comencemos a familiarizarnos con este concepto, ¿bien? Ahora, aparece acá un ejercicio propuesto, obviamente no es necesario que lo hagan, ya, esto recuerden que es solamente parte de lo que es la lectura de contenidos y análisis de ejemplos, ¿ya? Entonces acá dice que, eh, bueno, como primera actividad de acercamiento al contenido, dice que Simón debe hacer un trabajo con Sofía y para ello necesitan usar cartulina. Dice que él tiene un trozo y lo debe repartir de forma equitativa con ella. Y resulta que Simón tiene este trozo de cartulina y debe partirlo exactamente en la mitad. O sea, debe justamente dividirlo en dos partes iguales, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que debe hacer Simón para poder calcular la superficie y poder cortarla? ¿Bien? Entonces, porque aquí vemos, ¿cierto?, que es como bastante irregular, ¿cierto?, nuestra figura. Vemos que tal vez acá podría ser similar con esto de acá, pero en realidad no, como que no tiene mucha similitud como para doblarlo por la mitad, digo yo. ¿Ya? Entonces, lo que se hace acá siempre es dividir nuestra figura en figuras conocidas, llamémoslo así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que, si bien es cierto, acá hay una especie de, a ver, ¿cómo decirlo? Medidas, ¿cierto?, que podemos ver acá. Tenemos 36 centímetros, 72, 18, acá tenemos 12 y nos falta el trocito de acá. ¿Ya? Pero ahí vemos, ¿cierto?, que lo podremos calcular o no. También veamos qué podemos hacer. Pero a grandes rasgos acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un triángulo que va a tener una base 72 y una altura 18. Y aquí vamos a tener como un trapecio que va a tener base 72 y base 36 y altura 72. ¿Ya? Ahora, en base a eso, nosotros vamos a calcular el área total de esta figura. Bien, ahora, obviamente vamos a tener que tener ayuda sobre, por ejemplo, cómo se calcula el área de un pentágono, o sea, perdón, eh, de un triángulo, ¿cierto? El área de un trapecio, ¿ya? Eso lo vamos a tener que tener nosotros como evidencia, ¿cierto? Vamos a tener que tener, ¿cierto?, saber de qué es. Ahora, si yo no sé, por ejemplo, calcular el área por ejemplo, de este o sea, de este trapecio, tal vez quizá a mí me va a convenir dividir esto en un triángulo, en dos triángulos, ¿ya? Porque tal vez yo sí voy a saber dividir o calcular el área de un triángulo, pero no la de un trapecio. Entonces eso perfectamente se puede hacer, ¿ya? Así que no hay problema en eso. Ahora, ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos que hacer? Primero, identificar qué figuras podemos tener ahí, ¿cierto? Y saber, ¿cierto?, que las figuras que yo voy a tratar de relacionar van a ser figuras a las cuales yo voy a poder calcular el área, o que yo sepa calcular el área, porque la verdad es que si yo no sé calcular el área de algo, pucha, la verdad es que se me va a complicar todo. Bien, entonces, la idea es descomponer la figura, después tenemos que verificar, ¿cierto?, que los datos que nosotros nos entreguen acá son suficientes para yo poder usarlos para poder calcular las áreas, porque puede ser que yo separe mi figura, por ejemplo, en un triángulo y en un trapecio, pero yo no sepa calcular el área de esto, o también puede pasar que yo no tenga todos los datos suficientes para poder calcular el área, ¿cierto? Porque también puede pasar. Asimismo, entonces nosotros vamos a tener que verificar, ¿ya? Ahora, para el paso 3 vamos a tener que obviamente calcular el área y sumarlas. ¿Ya? Por ejemplo, calcular el área de este triangulito, calcular el área del trapecio y luego sumar ambas áreas para poder tener el área total de la figura y poder responder
la pregunta. Bien, ahora, bueno, y aquí nos pregunta, ¿cierto?, que el área total figura que es 5.000, o sea, 4.536. Pregunta si que fueron correctos los cálculos que realizaste. Y obviamente, como esto es un ejercicio propuesto, nosotros no lo vamos a hacer ahora, pero es lo que correspondería, ¿cierto?, a cada niño. Bien, entonces, básicamente, lo vamos a ver después en varios ejemplos más, ¿ya? Y dentro de las actividades propuestas también me gustaría que las revisáramos. Cómo nosotros desarmar una figura como esta, ¿cierto? Que la verdad es que como que no tiene muchas formas, pero con las medidas necesarias es capaz matemáticamente de calcular. Bien, ahora, vamos a tener que diferenciar dos tipos de ejercicios, ¿ya? Vamos a tener la, la, a ver, la figura que se compone de otras y figuras en donde están contenidas en otras, ¿ya? Ahora, dice acá, llamamos figura compuesta a aquella formada por más de una figura geométrica, igual o distintas, juntas o una contenida de la otra. O sea, podemos observar acá que aquí en el A1, A2, A3 vemos una figura compuesta de un rectángulo, un cuadrado y un triángulo, que juntas forman una sola figura que va a ser una figura compuesta, ¿ya? Ahora, ¿qué vemos acá? Si las figuras están una al lado de la otra, el área simplemente se va a obtener sumando, ¿cierto? El área 1 más el área 2 y más el área 3. Por lo tanto, bastaría con saber, ¿cierto?, cuál es el valor, ¿cierto?, del área de cada una para poder obtener, ¿cierto?, nuestro resultado. Ahora, si por otro lado yo tengo figuras contenidas en otras, por ejemplo, acá yo tengo un rectángulo que es celeste, ¿ya? Y vemos dos círculos blancos dentro de este rectángulo. ¿Ven? Ahora, por lo general, siempre se pide el área sombreada, o sea, lo que está en color, o sea, esto que está en celeste. Y nos dice, calcule el área de lo que está en celeste. ¿Y cómo lo voy a hacer yo? En este caso dice que debo restar, ¿cierto? Se obtiene restando el área, bueno, el área menor al área mayor. O sea, en otras palabras, el área más grande menos el área más chica. Bien, ahora, ¿qué es lo que se haría acá? Yo lo que tendría que hacer sería calcular el área de este rectángulo, que es celeste, y luego de tener el área de este rectángulo, le debo restar el área del círculo A4 y el área del círculo A5. Y luego con ese resultado yo obtengo, ¿cierto?, el área que se me está pidiendo. Bien, entonces vamos a tener dos tipos de ejercicios, ¿cierto? El ejercicio donde yo sumo las áreas para obtener el área total y cuando yo deba restar. Ahora, ¿cómo voy a saber qué usar? Eso va a depender del enunciado, ¿cierto?, que nosotros nos van a plantear. Así que hay ojo en cómo se plantea el ejercicio para poder identificar si yo debo sumar las áreas o debo restar la más grande menos la más chica. Bien, entonces, pasemos a lo siguiente. Por ejemplo, acá ya tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de áreas donde yo debo sumar. ¿Ya? Acá también tengo áreas que debo sumar, ¿cierto? Acá puedo sumar dos trapecios, acá puedo sumar un rectángulo con un triángulo. Bien, acá tenemos más en donde yo puedo sumar. Fíjense, puedo sumar dos triángulos, un círculo, un triángulo, un círculo y un trapecio. Acá puedo sumar un trapecio, un rectángulo y un semicírculo. ¿Se fijan? Entonces, son figuras compuestas como del tipo U, ya donde yo tengo que sumar. Pero a lo que a mí me interesa es que nosotros nos enfoquemos en esto, en el restar o en ver áreas que están dentro de otra, ¿ya? Ahora, para poder hacer esto, vamos a fijarnos en este ejemplo, en donde tenemos esta figurita celeste, donde vemos claramente que hay un cuadrado, ¿ya? Y necesitamos calcular la región coloreada, o sea, la región que está en celeste, ese pedacito que está acá. Ahora,
¿Qué otra figura tenemos acá, aparte de nuestro cuadrado? Tenemos como, si se fijan bien, como un círculo gigante, ¿cierto? Vemos un círculo que es como un cuarto del círculo. ¿Bien? Tenemos como un cuarto del círculo, imaginémonos que fuese como un círculo gigante, y acá tenemos solamente un cuarto de él. ¿Bien? Y tenemos, ¿cierto?, un cuadrado. Ahora, obviamente, a ver, el área mayor vendría siendo el cuadrado, ¿ya? Y le debo restar este cuarto de círculo para obtener esta parte colorida. Bien, ahora, ¿cómo lo hago? Primero, tengo que calcular ambas áreas. ¿Ya? El área del cuadradito, que ustedes saben que eso se calcula multiplicando solamente base por altura, o sea, 8 por 8, ¿ya? Y que me va a dar 64. De hecho, lo tengo aquí a la izquierda, ¿cierto? 8 por 8 es 64, que ese es el área del cuadrado, ¿ya? Y ahora debo sacar el área que está en blanco, ¿cierto? Esa área de ese triangulito. Pero resulta que para calcular esa área del triangulito, yo más o menos tengo que saber una información. Primero, cuánto mide el radio. Ya con el radio, yo podría calcular el área perfectamente del círculo. Ahora, si yo observo esta figura, yo puedo asociar de que esta distancia que hay de esta esquina arriba o esta esquina a la izquierda correspondería a nuestro radio. Y en este caso el radio sería 8. Pero si yo calculo el área de un círculo con radio 8, yo voy a calcular el área de todo el círculo de radio 8. Pero yo, ¿cuánto voy a necesitar de todo ese círculo? Voy a necesitar solamente un cuarto. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es calcular el área de radio 8 del círculo y luego dividirlo por 4. ¿Ya? Y obviamente, como este es un ejemplo, esto ya está hecho. Entonces acá se multiplica pi por r cuadrado, recuerden que esa es la fórmula del área del círculo, reemplaza los valores, recordemos que siempre pi nosotros lo vamos a ocupar como 3,14, ¿ya? Dice pi, que es 3,14, por 8 al cuadrado, ¿cierto? Que era 64. Y luego eso lo dividimos por 4. Entonces multiplica 3,14 por 64, dividido en 4 y le da 50,24. Por lo tanto, ¿qué significa? Significa que el área mayor mide 64 centímetros cuadrados, el área de ese un cuarto de círculo mide 50,24 y al restarlas nos sobra solamente 13,76, que sería la parte sombreada. Bien, esto es lo que yo quiero que nosotros aprendamos, nos enfoquemos, ¿cierto? Porque es lo que nosotros vamos a aplicar y vamos a trabajar. Bien, ahora, para no hacer todos los ejercicios, porque si se fijan, nosotros acá tenemos que calcular, por ejemplo, el área del círculo y restarle el área de este cuadrado, ¿cierto? O rombo. Ya, acá tenemos, por ejemplo, nosotros que sumar, bueno, este es como sumar y restar en realidad, la B. Y la C tenemos que ver el área, ¿cierto?, de lo que está en verde. Bien, ahora, bueno, y tenemos otras figuritas como esa, y más figuritas más. Bien, ahora les voy a preguntar, bueno, y a modo de ejemplo, que hagamos un ejemplo de estos que están acá planteados en el libro antes de irnos a los ejemplos propuestos como ejercicios. Ya, para que más o menos veamos de qué manera lo voy a hacer yo para poder ver mi figura, mi dibujo, mi todo. Bien, entonces les voy a pedir que ustedes me digan, ¿cierto, profe? Hagamos la A, la B o la C, o hagamos la de abajo. ¿Cuál les gustaría que resolviéramos para poder analizar? Bien, ¿cuál encuentran ustedes que está como más difícil o que les gustaría que viéramos como ejemplo? Es esta de acá, la del círculo con el cuadrado. Ya, ok. Entonces, vamos a ver si nos vamos a nuestra herramienta. Ya, vamos a ver si la podemos dejar acá o si no vamos a tener que copiar. Vamos a ver cómo
cómo se comporta hoy nuestra tableta. A ver. Ah, súper, ya. Vamos a trabajar bien acá entonces. Vamos a agrandar un poquito más acá. Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Primero calcular el área. ¿Ya? Ahora, tengo que calcular áreas. Para calcular áreas, recuerden que yo tengo que ver las medidas, ver qué tengo que hacer en realidad. Y para calcular el área de lo verde, ¿cierto? El área de la figura total, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Primero, afuera yo tengo un círculo, ¿cierto? Y adentro tengo un cuadradito. Entonces lo que voy a hacer es calcular el área del círculo, que es lo más grande, ¿ya? Área del círculo. Y a esa área del círculo le voy a quitar, ¿cierto? Le voy a sacar el área de ese rombo, ¿ya? Dibujemos un rombito ahí para que más o menos se calcule. Entonces, eso es lo que yo voy a calcular a modo de diseño, ¿cierto? Yo diseño qué es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué tengo que tener primero para poder calcular esto? Primero tengo que calcular o tener el área del círculo. Ahora, ¿cómo puedo calcular el área de ese círculo? Yo sé que tengo como información de que el diámetro mide 2. Ahora, si el diámetro mide 2, el radio mide 1 centímetro, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo puedo obtener acá? Ah, ahí sí. Ya, 1 centímetro. No parece centímetros, pero ya. Ya, 1 centímetro. ¿Y qué otra información tenemos? Bueno, tenemos que calcular el área de ese cuadradito, pero tal vez quizás no puede ser un cuadrado, sino que puede ser como un triángulo doble. Bueno, ahí lo vamos a revisar. Bien, pero lo más importante acá es tener el área del círculo. Entonces voy a escribir acá abajito, área del círculo. Bien, entonces primero vamos a calcular el área del círculo. ¿Qué información tengo? Primero tengo que R vale 1 y el pi que va a valer 3,14. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el área. ¿Cuál era el área? Recuerden que la fórmula del área era pi multiplicado por r al cuadrado. Entonces yo ahora voy a reemplazar y ¿qué voy a decir? Bueno, pi, que es 3,14, multiplicado por el radio al cuadrado. Entonces, ¿eso qué me va a dar? Me va a dar 3,14 por 1, ¿cierto? Que es 1 por 1. No parece un por 1, pero vamos a borrar ahí. Por 1. Y luego eso me va a quedar, perdón, eso me va a quedar 3,14. Entonces, el área del círculo, ¿cierto? De la figura completa, es de 3,14. Entonces, eso es lo que yo voy a tener primero como antecedente. Y a esto yo le debo restar el área que hay en blanco, ya todo lo que está en blanquito ahí. Pero resulta que si esto fuese un cuadrado, yo necesito tener esta información de acá, ¿cierto? Pero esa información no la tengo. Pero como tal vez yo no tenga esa información, yo quizás pueda ver esta figura tal vez no como un cuadradito o como un rombo, sino que tal vez puedo, si se fijan bien, considerar que si esto fuese un triángulo. ¿Se fijan que acá tengo un triángulo? Y ¿cierto? Y ese triángulo que yo tengo arriba es el mismo que el de abajo, ¿cierto? Sí, Sí, ¿cierto? Entonces, tal vez yo puedo decir que el área de este rombo es igual a tener el área de un triángulo más el área del otro triángulo. Y ya con eso formo el área del rombo. Pero, ¿cómo yo calculo el área de ese triangulito que tengo ahí arriba? Para calcular el área de un triángulo necesito una base y una altura. La base yo la tengo.
¿cierto? Llamémoslo, esto es base multiplicado por altura. Ahora, la base yo la tengo, que es 2. La altura también la tengo, que es 1. Por lo tanto, esto me va a quedar base 2 multiplicado por altura 1. Ya, perdón, base por altura partido en 2. Partido en 2. Ya, entonces tengo base 2 multiplicado por la altura 1 y todo dividido en 2. ¿Y eso qué me va a dar? 2 por 1, 2, dividido 2, 1, ¿cierto? O sea, tenemos que el área de nuestro triangulito mide 1. Entonces, vamos a decir que el área de nuestro triángulo vale 1. ¿Y cuánto medirá el área del triángulo de abajo? Este de acá. ¿Cuánto creen ustedes que medirá? A ver, ¿qué creen ustedes? 1 centímetro. 1 centímetro cuadrado igual, ¿cierto? Porque si el de arriba mide 1, el de abajo igual va a tener que medir 1. Por lo tanto, en total, la figura en blanco, nuestro rombo, va a medir 2 centímetros cuadrados. Bueno, este de acá igual era centímetros cuadrados. Ahí. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio original, tenemos que restar el área del círculo menos el área de nuestro rombo, que eran estos dos triángulos. Entonces le debo restar a ese 3,14, le debo restar 2, ¿cierto? Porque es lo que le voy a quitar de lo que está ahí en blanco-amarillo, ¿ya? Entonces, restamos y nos va a dar 1,14 centímetros cuadrados, ¿bien? Y ahí obtengo el área de lo que está en verde, ¿ya? Entonces, ese 1,14 va a ser el área de, a ver, va a ser el área de lo que está acá, más el área de acá, más el área de acá, y más el área de acá. Bien, y si sumamos las cuatro áreas chiquititas, nos va a dar 1,14. Bien, y esa es la forma, o una de las formas, ¿cierto?, que tengo para poder calcular, ¿cierto?, este tipo de áreas. Bien, y eso es lo que nosotros vamos a trabajar en nuestra actividad. Bien, ahora, esa actividad la tenemos acá, la tenemos acá, la tenemos acá, y yo se las voy a mostrar ahora para que la conozcamos, la analicemos y veamos cómo ustedes la van a calcular. Bien, ahora, van a calcular áreas de figuras pintadas, ¿ya? Que es lo que yo decía que nos vamos a enfocar. Primero tenemos, por ejemplo, un cuadrado al cual le debemos restar el área del círculo. Esto es como al revés de lo que hicimos recién, ¿ya? Acá tenemos, al igual que el ejemplo que aparece en el libro, ¿ya? Pero en vez de radio 8 va a ser radio 6. Es exactamente el mismo ejercicio. Consideren pi como 3,14, ¿ya? Luego, a la mitad de un círculo le tenemos que restar el área de ese triangulito que se ve ahí. Bien. Luego, a este rectángulo le debo quitar el área de un círculo. Prácticamente un círculo, son dos mitades. Entonces todos ustedes lo suman y van a obtener un solo círculo. Bien, en esta de acá tenemos la mitad de un círculo grande, a la cual le debemos quitar la mitad de este círculo más pequeño. Bien, y ahí obtenemos, ¿cierto?, esta figura bastante curva. Y acá tenemos, ¿cierto?, muy parecido a nuestras cartitas 1, tenemos, ¿cierto?, nuestro cuadrado y le debemos quitar esta parte y le debemos quitar esa parte de acá. Ahora, si alguien, por ejemplo, se marea y no sabe cómo hacer este ejercicio, tal vez pueda hacer dos de los que están acá arriba. Hace un ejercicio primero así y después hace el ejercicio pero hacia el otro lado.
Entonces, así de esa manera quizás tal vez pueda calcular de una forma más cómoda la f. Ahora, igual si tienen dudas, recuerden que mañana en nuestro ejercicio podemos hacer todos estos cálculos sin mayor problema, ¿ya? Así que no se preocupen. Aquí, yo creo que es como la 2 es la más enredada. Dice, calcular el área coloreada, pero resulta que está todo coloreado. Bueno, calculen las pestañitas de afuera más el círculo. ¿Ya? ¿Qué va a ser lo que nos van a calcular? Va a ser solamente, ¿cierto?, la parte que se ve más blanquita. ¿Ya? Eso no lo consideren como coloreado. Ya, se los doy al tiro desde ayuda. ¿Bien? Y acá van a tener que, bueno, en pareja no va a poder, pero sí de manera individual, tienen que escribir, ¿cierto?, el paso a paso de cómo calcular el área que está pintada. O sea, ¿qué debo ir haciendo yo paso a paso para calcular esta área? Bien, entonces aquí usted tiene que elaborar el procedimiento, ¿ya? No tanto llegar a la respuesta, sino que decir, considerar un rectángulo, considerar un cuadrado, ver las medidas, calcular el semicírculo, calcular un cuarto de círculo, hacer como un paso a paso de qué ir haciendo para calcular el área que está sombreando. Bien, eso es más o menos lo que hay que hacer en este ítem. ¿Ya? Y al final, calcular acá si es que lo que ustedes propusieron acá arriba está correcto. ¿Ya? Para ver si es que llegaron, ¿cierto?, a un destino bueno y feliz, ¿ya? En donde pudieron resolver, ¿cierto? Y calcular el área del área sombría. Bien, entonces, acá, ¿cierto? Que es donde nos vamos a estar enfocando, tiene mucho que ver con lo del círculo y la circunferencia propiamente tal, ¿ya? Con respecto a lo que es el cálculo de áreas específicamente. ¿Ya? Entonces, va a ser muy importante que primero tengamos en consideración nuestra fórmula, saber de que, por ejemplo, si yo tengo esta figurita en la D, voy a saber que ese es un cuarto de circunferencia. Acá vamos a tener la mitad de una circunferencia, entonces también tener en cuenta esos datos para nosotros poder hacer nuestros cálculos. Bien, y todo esto, ¿cierto? Es lo que vamos a, estas dos páginas de acá, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a trabajar durante esta semana. Bien.